RTP. Ok, 9:18 le damos la bienvenida a un amigo de esta casa que muy gentilmente nos acompaña por la vía telemática. Es el doctor Gonzalo Muñoz Hidalgo, constitucionalista y jurisconsulto, y con él hablaremos sobre la columna donde aparecía su opinión entre los otros destacados juristas. La columna de Martín Pallares del día de ayer: la Corte Nacional enterró el principio de la cosa juzgada. Doctor, quisiera empezar brevemente con un comentario de un amigo que es abogado y me decía: no es tanto el principio de la cosa juzgada el que cambia, ¿no? Sino de la, perdón si me confundo en los términos que soy leo, la inmutabilidad de la sentencia, ¿no? Una vez que se la dio de forma oral. ¿Qué es lo que está pasando y cómo realmente puede entender el que no es abogado de la ciudadanía el problema de esta reciente resolución de la Corte, doctor? Querido César, buenos días, gracias por tus palabras, un saludo cordial a ti, a María Fernanda, a Nino, a todas las personas que están en el panel, y un saludo cordial también a todas las personas que nos escuchan por RTP esta mañana. Yo no encuentro razón jurídica, no entiendo la intención de complicarse de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, al emitir una resolución que claramente afecta el principio de como tú bien acabas de mencionar, de la inmutabilidad de las sentencias, de la seguridad jurídica, de la tutela judicial efectiva, y termina afectando también necesariamente la cosa juzgada. ¿Qué es lo que permite esta resolución para que los ecuatorianos la comprendan? El día de mañana, a mí me denuncian penalmente, puede ser por cualquier delito, no sé, voy donde un juez, presento mis descargos, presento mis pruebas durante todo el proceso penal ante el mismo juez, y al momento de dictar sentencia, ese juez declara y confirma mi inocencia de forma oral. Ahora bien, este juez puede que haya tenido un problema con la judicatura, un problema de una suspensión, o simplemente se configura una causal de ausencia definitiva y es reemplazado por otro juez o jueza. Ese otro juez o jueza simplemente, atendiendo a la lógica, tendría que redactar la sentencia que fue dictada oralmente y traspasarla escrito, nada más. Sin embargo, esta resolución de la Corte Nacional de Justicia, incomprensiblemente, le da la facultad a un juez que nunca estuvo en la inmediación del proceso penal con las partes, que nunca estuvo en la valoración de pruebas, nunca estuvo en el tema de alegatos, en ninguna parte del proceso, para tomar la decisión de no suscribir la sentencia si no está de acuerdo. Entonces ahí tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque se abre una caja de Pandora. Si el juez no está de acuerdo con un fallo dictado oralmente, principalmente, por ejemplo, en garantías jurisdiccionales, la decisión oral ya genera efectos jurídicos, ¿sí? Entonces, contravenir una decisión que ya se dictó oralmente, pues afecta, como estamos mencionando, el principio de inmediación y, desde mi punto de vista, claramente la cosa juzgada. Y aquí justamente quería preguntarte, Gonzalo, ¿cuál es tu apreciación alrededor, pues, de los diferentes momentos, incluida la resolución que vino a modificar esta, por digamos, la naturaleza cambiante en materia penal? Pongamos el ejemplo que tal vez es el más sensible, a partir de las decisiones de tribunal, ¿no? Un poco, pues, para que la audiencia se ponga en contexto. Por ejemplo, en materia penal, en el procedimiento ordinario, salvo ciertas circunstancias, generalmente una sentencia condenatoria o absolutoria la genera un tribunal penal, ¿no? Entonces teníamos este problema que si de los 3 jueces a uno lo suspendían o era destituido, o a 2 los destituían y solo quedaba uno de los 3 que escucharon el juicio, faltaba inmediación porque otros 2 no estaban. Y es un problema recurrente por traslado de jueces, destituciones, suspensiones, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es: este cambio del precedente anterior respecto a la firma de mayoría, la redacción de la sentencia, ¿te parecía mejor? Y la pregunta es compatible incluso la anterior y esta nueva resolución con lo que consideró en su momento la Corte Constitucional al respecto? ¿Qué podríamos mejorar, o cómo tú plantearías una posición que mejore este fenómeno? Y como te lo digo, no solo en materia penal, sino también, por ejemplo, cuando en garantías jurisdiccionales le toca a un órgano colegiado también, por ejemplo. Nino, a ver, yo creo, gracias por tu pregunta, en primer lugar, que lo que teníamos antes sí estaba mejor. La obligatoriedad del fallo de mayoría tenía mucho más lógica. Aquí estamos abriendo la puerta para que, como tú bien dices, en un tribunal penal, pues por la ausencia de 2 jueces que ya dictaron una sentencia oral, esta pueda ser modificada. A mí me parece gravísimo
¿sí? Cuando yo ejerzo en garantías jurisdiccionales, nunca en mi vida he estado en una audiencia penal, pero cuando me dictaminan un fallo oral, ya sea favorable, ya, o negando la garantía, ¿sí? Tú ya tienes un resultado, ya tienes la certeza, ¿no es cierto?, de lo que decidió un juez. En este caso, pues, nunca vas a llegar a tener certeza hasta que no esté redactada la sentencia por escrito, y ese es un error, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí se me hubiera ocurrido y me parece mucho más lógico? Yo obligaría, ¿sí?, al juez que reemplaza a suscribir la sentencia tal como fue dictado oralmente. Eso sí, no podemos hacer responsable a ese juez, y eso tendría que especificarse en una reforma legal, por ejemplo, de casos de error inexcusable, dolo, etcétera, porque él no dictó sentencia, simplemente se limitó a suscribirla. Yo creo que de esa manera pues se salvaguarda el criterio que pudo haber tenido el juez respecto de un fallo, y en segundo lugar se respeta el principio de inmediación y la cosa juzgada y la certeza jurisdiccional que debemos tener todos los ecuatorianos. Ahora, esto nos lleva a la eterna discusión, ¿no? ¿Realmente estamos en un procedimiento oral? Porque, digamos, las normas cada vez más nos hablan del fallo oral, y hoy tenemos herramientas de inteligencia artificial, no perfectas, pero cada vez más específicas a la hora de poder redactar con relativa rapidez lo que alguien dicta oralmente, ¿no? ¿Realmente requeríamos de una justicia que una y otra vez reduzca escrito todos los argumentos, o deberíamos entrar ya a la recopilación y al dictado oral rápido y tener mayor eficiencia, ¿no? A ver, yo creo que el cambio al sistema oral que se dio en el Ecuador allá en los años 2014, 2013 a 2015, donde se aprobó el COIP y el COGEP, fue un cambio bastante importante que le ha dado en cierta medida celeridad a un de por sí muy lento sistema de justicia. Solamente para poner entre paréntesis, los tribunales de lo contencioso administrativo, más allá de que se haya cambiado el sistema oral, siguen absolutamente colapsados, ¿no? Ahora bien, yo sí creo que por más que estemos en un sistema oral, es necesario que se reduzca escrito la sentencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, las deficiencias en un procedimiento judicial se dan precisamente en la sentencia, y la mejor forma para poder recurrir, para poderlas rebatir, es que estén por escrito. El tema más simple, el tema de la motivación, ¿sí? Cuando un juez no motiva bien, eso es causal de nulidad de la sentencia, ¿me explico? Entonces, todo eso nosotros podemos atenderlo ¿dónde? En la sentencia por escrito. Más allá de lo que paréntesis cortito, darle paso a mi colega. Y esto de la motivación, me decía un amigo que sí es abogado, a veces, y de hecho lo coincidía con el final del artículo de Martín Payares, ¿no? A lo mejor está generando una situación en la que los jueces escriben unos tratados académicos, malos para el colmo, larguísimos, para no decir que no motivaron bien la sentencia, y eso demora el proceso de reducirlo a forma escrita. ¿O no será así? O sea, César, también yo creo que por más que exista ya la obligación de reducir a escrito la sentencia, sí se debería modificar la ley para obligar a los jueces a hacerle en un tiempo prudencial, con la salvaguarda de que si no lo hacen, pues podrán ser sujetos a una sanción. Yo he tenido casos, no sé si Nino le ha pasado lo mismo, en que se dictó una sentencia oralmente, le estoy hablando en el mes de febrero, y la sentencia por escrita me llegó en noviembre, ¿sí? Hasta eso pues no podía subir un proceso de acción de protección, no podía subir apelación, y todo quedaba paralizado, porque ni siquiera en ese tiempo, por más que haya estado ya la decisión oral, el juez se dedicó a ejecutar lo que ya había dictado. Entonces, de estos casos hay muchísimos, ¿sí? Y este es un ejemplo que les pongo. Tengo entendido que ha habido años en donde no se reducen las sentencias por escrito. Entonces, para mí sí es importante que se lo haga. No creo que sea la solución definitivamente la que ha tomado la Corte Nacional de Justicia. Eso genera incertidumbre en lugar de certezas de quienes somos usuarios del sistema judicial. Abogado Muñoz, ¿cómo está? Qué gusto verlo a los tiempos. Fernanda, yo, sencilla, ignorante del tema legal, déjeme tratar de entender qué motiva a esta decisión de la Corte, porque al final tú dices, esta motivación de modificación está ¿por qué? Seremos más eficientes, porque administraremos mejor justicia, porque le beneficia al ciudadano. ¿Cuál es la motivación? A ver, yo creo que el origen de esto fue precisamente lo que sucedió con el juez Carlos Serrano. Ok. ¿No? Que en el caso del serbio Yadimir Cerdán,
donde después de dictar la sentencia oral fue objeto de amenazas, tuvo que salir del país, no le dejaban renunciar y en eso tenían razón, tenía que reducir la sentencia por escrito, después ya lo hizo. Y yo creo que este tema que causó conmoción en la opinión pública precisamente por la gravedad de las denuncias comprobadas, que terminó con la legítima y positiva desde mi punto de vista destitución de quien nunca que tuvo que haber sido el presidente del Consejo de la Judicatura, provocó pues que la Corte Nacional de Justicia modifique la situación anterior y emite esta nueva resolución donde pues cada vez se generan, como decimos, más incertidumbres. Ahora, déjeme un poco ir pensando ya en lo penal. Digamos que el juez dicta una no culpabilidad o reafirma la inocencia de alguien verbalmente. Tienes tu acta de liberación, es alguien que está detenido. Pero ¿qué pasa si de repente viene un juez y ya cuando tiene que pasarlo al escrito no hay tal posición del juez? Me enredé, pero usted me entendió, estoy segurísima. Le entendí muy bien y Ya. si Nino no me corrige, porque no soy experto en derecho penal, podría, por ejemplo, si no está de acuerdo, establecer una nulidad cuando ya existió una sentencia oral. Ah, caramba. ¿Sí? Y en ese caso pues queda sin efecto la sentencia oral, la que ya generó certezas a un determinado ciudadano, que esa sentencia oral ya permitió que pueda salir de prisión si estaba con prisión preventiva. Sí, sí. Entonces, eso es lo que está generando esta resolución. Realmente, desde mi punto de vista, se tira a la basura la seguridad jurídica, la tutela judicial ¿Y hay tiempos? ¿Y hay tiempos para eso? Sí, claro. Entre lo oral y lo escrito. Es que eso es justamente, perdón Gonzalo, pero es justamente lo que Gonzalo señala. Los tiempos están. El problema es que hay jueces, como hay muy buenos, que los cumplen, aún con una carga excesiva. Hay los que no los cumplen y tienen meses sin dictar sentencia escrita. Hombre, lo que digo es que yo ya oralmente dije, esta persona es inocente. Y de repente, ¿cuánto tiempo puede pasar entre que alguien decida que hay que cambiar al juez o que a presionar para que se dicte esta sentencia por escrito y lo haga otro juez? ¿Hay tiempo para eso? Sí, María Fernanda. Nino, tú creo que ibas a decir algo. No, adelante Gonzalo, sí. Gracias. Lo que te voy a decir, están los tiempos establecidos en la ley. No recuerdo exactamente cuánto es en materia penal, ni nos podrá decir con mayor certeza. Pero el hecho cierto es que puede suceder que el día de mañana un juez que dictó confirma mi inocencia en una sentencia oral se ausenta definitivamente, por cualquier razón que sea. Pongamos pesimistas, no sé si es cierto, pero puede que fallezca el juez que dictó la sentencia. ¿Sí? Entonces la persona que lo reemplaza, el juez que lo reemplaza, simplemente tendría que motivar y pasar a escrito lo que ya se dictó en audiencia de forma oral. Pero al tener la facultad el nuevo juez, ¿sí?, de no querer suscribir por no estar de acuerdo, pues genera una violación clarísima al principio de mediación y de la cosa juzgada. Nino, para concluir, eso que me llamó mucho la atención, ¿podría generarse una nulidad en el proceso si discrepa el nuevo juez? Bueno, de hecho ha ocurrido en varias ocasiones, pero solo un dato para aclarar, ¿no? Si dictan la inocencia, ese mismo día se libera la persona. Claro. ¿No? Lo que puede pasar es que dictando la nulidad y rehaciéndose el proceso, efectivamente la medida quedó de presión. Y pueden llegar a detener. Claro. No, ¿qué es eso? A la reja, 9:31. Doctor Muñoz, siempre nos quedamos con la pica de seguir conversando, el tiempo nos gana otra vez, pero muy agradecidos de todas formas por su presencia, su compañía aquí en RTP.